El Porfiriato, lección 19. El gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un gran militar que luchó contra los franceses y el emperador Maximiliano. Tomó el poder mediante las armas en 1876 y gobernó durante 4 años en 1880. Impuso como presidente a su amigo el general Manuel González. Díaz volvió a ser presidente de México de 1884 a 1911. Esos dos periodos son conocidos como el Porfiriato. Fue una época de desigualdad entre los habitantes del país. Las comunicaciones, el transporte y la industria tuvieron un gran desarrollo gracias a la inversión de los capitales extranjeros. Esto benefició solo a algunos mexicanos y a los inversionistas. La gente del pueblo, que era la mayoría, siguió viviendo en la pobreza. Aunque el tema del porfiriato era orden y progreso, se notaba falta de libertad y justicia y democracia. En esta época se construyó la mayor parte de las vías de ferrocarril con las que cuenta nuestro territorio. Los ferrocarriles hicieron posible el desarrollo económico del país en la época porfirista. Porfirio Díaz tomó el poder con las armas en 1876. Gobernó durante más de 30 años. Las comunicaciones, la industria y el transporte tuvieron gran desarrollo. El estado de Hidalgo durante el Porfiriato, al igual que en los demás estados de la República, en Hidalgo también se volvió esa época de desigualdad social. El estado estuvo gobernado por la familia Cravioto durante 20 años hasta que en 1897 Rafael Cravioto fue sustituido por el oaxaqueño Pedro L. Rodríguez. Durante todo ese tiempo la población creció considerablemente y se incrementó el número de haciendas. El número de escuelas bajó. De cada 10 personas, 8 no sabían leer ni escribir, a pesar de que desde el año de 1877 en nuestro estado se declaró obligatoria la enseñanza primaria para los niños de 6 a 12 años de edad. En el tiempo de gobierno de la familia Cravioto se permitió construir más tramos de ferrocarril. Sin embargo, algunos de ellos no fueron realizados por falta de dinero o por las dificultades de construcción. Para atravesar las montañas, tal es el caso del que atravesaría la sierra y solo llegó a Ixmiquilpan. Durante el Porfiriato, la Iglesia recuperó el poder perdido con las leyes de reforma. Las haciendas. Gran cantidad de terrenos y una lujosa construcción formaban las haciendas. En esa época nuestro estado llegó a tener 212 haciendas. En ocasiones, varias de ellas pertenecían a un solo dueño. La hacienda era generalmente una construcción que incluía la casa del hacendado, la del mayordomo o administrador y una capilla. Alrededor estaban los jacales de los peones, vaqueros y jornaleros y los talleres de herrería y carpintería. Todos debían obedecer las órdenes del patrón, cobrando un salario muy bajo y aceptado por la fuerza el despojo de sus tierras para hacer más grande la hacienda. Los peones recibían su salario en la tienda de raya, esto es el pago de su trabajo, con productos como maíz, azúcar, frijol, ropa y herramientas, a precios muy elevados, por eso siempre tenían deudas. Las industrias. En el estado había pequeñas industrias de tipo casero familiar, donde se realizaba el curtido de pieles y se producía
aguardiente, jabón y ladrillos. En la época porfirista, gracias a la maquinaria y al dinero de los inversionistas extranjeros, se empezó a crear la industria textil y cementera y ampliar la producción minera. Destacaron las fábricas de textiles ubicadas en Cuautepec, Tulancingo, Santiago, Tulantepec, Maravillas y Tepeji del Río. La Tolteca empezó a producir cemento en la época porfirista. Una de las primeras fábricas de cemento fue la Cruz Azul, ubicada en Jasso. Inicialmente fue de ingleses y ahora es mexicana. Otra es la Tolteca, ubicada en la población San Marcos. El uso de electricidad, maquinaria moderna y el dinero que invirtieron los extranjeros aumentó la cantidad y calidad de la producción minera en lugares como Zacualtipán, Acapulco, Acasochitlán, Tepec y Pachuca. Con el desarrollo de la industria aumentó la mano de obra y apareció la clase obrera. Se trabajaban jornadas de 12, 14 y 16 horas diarias, sin garantías de seguridad e higiene, recibiendo además un sueldo muy bajo. Al haber más producción, se empezó a crear en las ciudades un mayor movimiento comercial. Creció el número de profesionistas, empleados y burócratas que trabajaban para el gobierno. Durante el porfiriato, los mineros trabajaban bajo muy malas condiciones de trabajo. Actividad. Investiga qué tipo de trabajo desempeñaban los padres de tus compañeros, jornaleros, campesinos, obreros, empleados, profesionistas, comerciantes o empresarios. Con esa información y orientado por el maestro, elabora una gráfica de barras. Investiga algunos datos acerca de los trabajadores de tu comunidad. Escribe lo que a continuación se te pide. ¿En qué trabajaban? ¿Les pagaban servicio médico para ellos y sus familias? ¿Reciben aguinaldo? Compara las condiciones de los trabajadores de ahora con los de la época porfirista. Comenta con tus compañeros. La obra material durante el porfiriato. Durante el porfiriato se construyeron varias líneas de ferrocarril y telégrafo para comunicar a Pachuca con Irolo, Ometusco, hoy Ciudad Sagún, Ixmiquilpan, Tula, Tulancingo y México. La línea de Tula también comunicaba con la Ciudad de México y algunos estados del norte. El ferrocarril favoreció la producción de pulque, pues facilitó su transporte a la Ciudad de México. A veces se incluían cargamentos de ganado, queso y cebada. Se construyeron obras arquitectónicas que embellecieron varias poblaciones del estado, principalmente a Pachuca, la capital. Estatua en mármol de Miguel Hidalgo, monumento construido en 1888. Teatro Bartolomé de Medina, inaugurado en 1887. Pórtico del Panteón San Bartolo, diseñado en 1902 por el ingeniero Porfirio Díaz, hijo del presidente Díaz. Banco de Comercio, en un principio Banco de Hidalgo, fundado en 1902. El reloj monumental de Pachuca es un símbolo de la ciudad capital. El 15 de septiembre de 1910 se inauguró para conmemorar el primer centenario del Grito de Independencia. Lo construyeron los ingenieros Luis Carrión y Francisco Hernández, con el diseño original del arquitecto Tomás Cordero y Ocio. En 1910 el sonido de sus campanas señaló una nueva hora, la hora de luchar por la libertad. Reloj de Pachuca. Durante el porfiriato el estado fue gobernado por la familia Cravioto. La población creció rápidamente, pero carecía de los servicios más indispensables, sobre todo educación primaria.
Se mejoró el transporte con las vías de ferrocarril y la comunicación a través del correo y el telégrafo. Se desarrolló la industria textil, cementera y minera gracias a la inversión extranjera. Había gran desigualdad entre las clases sociales.